La radio crepitaba de pánico. 6 cazas enemigos se aproximaban. El avión del general Peterson había caído. Pero la capitana Sofia Viper Hayes no huía. Estaba a punto de demostrar que a veces un piloto puede vencer a todo un escuadrón enemigo y salvar a un general capturado. Les presento a la capitana Sofia Hayes, de 30 años. Cabello castaño rojizo, siempre recogido al estilo reglamentario. Ojos azul acero con más de 2.500 horas de vuelo de combate en el espacio aéreo más disputado de la Tierra. Durante 5 años, pilotó F-16 Fighting Falcons para el 388º ala de caza, pero para la mayoría de sus colegas, seguía siendo solo la piloto excepcionalmente hábil. Reconocían sus habilidades, pero pocos creían realmente que pudiera manejar las misiones en solitario más peligrosas que definían a los pilotos de caza de élite. El camino de Sofia hacia la cabina había sido todo menos convencional. Hija del almirante William Sander Hayes, uno de los aviadores más condecorados de la Armada, había crecido rodeada de la excelencia de la aviación. Pero a diferencia de otros hijos de militares que siguieron caminos previsibles, Sofia luchó por cada oportunidad en una profesión que aún cuestionaba el lugar de las mujeres en la aviación de combate. Su padre se mostró escéptico al principio cuando Sofia anunció su intención de convertirse en piloto de combate. «Mi pequeña», dijo durante una de sus difíciles conversaciones, «volar aviones de combate no se trata solo de habilidad. Se trata de tomar decisiones instantáneas en situaciones de vida o muerte». «¿Qué son las exigencias físicas y psicológicas, papá?», interrumpió Sofia. «Demasiadas para una mujer. Porque mis calificaciones en los exámenes, mis evaluaciones de vuelo y mis conocimientos tácticos sugieren lo contrario». El almirante Hayes se había convertido con el tiempo en su mayor apoyo, pero solo después de que Sofia demostrara su valía repetidamente en situaciones donde otros pilotos fracasaban. Sus calificaciones en el entrenamiento no solo eran excepcionales. Demostraban un pensamiento táctico innovador que impresionaba incluso a instructores veteranos que llevaban décadas enseñando combate de cazas. La infancia de Sofia estuvo marcada de forma única por la cultura de la aviación. Mientras otros hijos de militares se trasladaban de base en base, experimentando la vida militar estándar, ella había crecido en las cabinas de aviones navales, aprendiendo sistemas y procedimientos antes de poder conducir un coche correctamente. Su padre le había enseñado que la aviación no se trataba solo de volar. Se trataba de comprender el entorno táctico completo y tomar decisiones que otros no podían anticipar. Todos los veranos de su adolescencia los había pasado en campamentos de aviación y escuelas de vuelo, donde competía contra los hijos de otros oficiales militares. Superaba constantemente a los cadetes varones que asumían que su presencia se debía a la corrección política en lugar de a una auténtica capacidad. Sus primeras experiencias le enseñaron que demostrar su valía no era algo puntual. Era un proceso continuo que definiría toda su carrera. En la Academia Naval, Sofia se graduó como segunda de su clase con un título en Ingeniería Aeroespacial, especializándose en dinámica de vuelo avanzada y sistemas tácticos. Su tesis sobre técnicas innovadoras de combate aire-aire fue clasificada e incorporada a los programas de formación de pilotos. Pero a pesar de su excelencia académica, aún se enfrentaba a instructores que cuestionaban su instinto asesino necesario para la aviación de combate. Durante su entrenamiento de vuelo, Sofia batió varios récords de precisión e innovación táctica. Sus instructores observaron que no solo aprendió procedimientos, sino que comprendió los principios subyacentes y encontró maneras de mejorarlos. Su enfoque en los escenarios de combate era tan poco convencional que otros estudiantes estudiaban sus técnicas para comprender cómo lograba resultados superiores. Sofia obtuvo su indicativo de llamada Viper durante su primer despliegue en Oriente Medio, cuando destruyó sin ayuda de nadie un emplazamiento de misiles tierra-aire enemigos que amenazaba a las aeronaves de la coalición. Su enfoque fue tan inesperado, tan brillante tácticamente, que las fuerzas enemigas no se dieron cuenta de que estaban siendo atacadas hasta que toda su red de defensa aérea quedó en llamas. Hayes no solo vuela su F-16,
escribió un comandante de escuadrón en una evaluación. Piensa 3 movimientos por delante de todos los demás en el cielo. Sus innovaciones tácticas están cambiando la forma en que abordamos el combate aire-aire. La misión que le valió el distintivo de llamada Viper había sido particularmente desafiante. Los informes de inteligencia indicaban que las fuerzas enemigas habían desplegado sistemas avanzados de misiles tierra-aire que derribaban aviones de la coalición con una frecuencia alarmante. Las técnicas estándar de supresión habían fallado y la red de defensa aérea enemiga estaba negando efectivamente el espacio aéreo a las fuerzas amigas. Sofía se había ofrecido voluntaria para una misión en solitario que otros pilotos consideraban suicida: penetrar el corazón de las defensas aéreas enemigas para eliminar sus sistemas de mando y control. Su enfoque había sido revolucionario. En lugar de intentar evitar los emplazamientos de los misiles, los había utilizado unos contra otros, desencadenando secuencias de combate que provocaban que los sistemas enemigos se atacaran entre sí mientras ella eliminaba sus sistemas de guía por radar. Pero a pesar de sus probadas capacidades, Sofía aún se enfrentaba al escepticismo de los comandantes que la asignaban a misiones apropiadas en lugar de las operaciones de alto riesgo que forjaron carreras legendarias. Voló en apoyo aéreo cercano, misiones de interdicción y misiones defensivas. Patrullas, mientras que los pilotos varones con un historial inferior recibían las asignaciones importantes. La discriminación no siempre era manifiesta, pero sí persistente. Asignaciones de misión que deberían haber recaído en el piloto más cualificado solían asignarse a hombres que los comandantes consideraban más aptos para operaciones peligrosas. Las innovaciones tácticas de Sofía se estudiaban e implementaban, pero el mérito a menudo recaía en los oficiales varones que tenían la confianza de presentar sus ideas como propias. El general Marcus Peterson era todo lo que Sofía aspiraba a ser: un líder guerrero que se había ganado el respeto tras décadas de servicio excepcional. A sus 58 años, comandaba todo el teatro de operaciones, tomando decisiones estratégicas que afectaban a miles de soldados y aviadores. Peterson también era uno de los pocos oficiales superiores que juzgaba a los pilotos por su rendimiento y no por su género. Hayes es una de las mentes tácticas más brillantes que he conocido, declaró al Pentágono durante las conversaciones sobre la promoción de más mujeres a puestos de combate. Sus innovaciones en tácticas aire-aire están siendo estudiadas por pilotos de combate de todo el mundo. El género es irrelevante cuando hay vidas en juego. Peterson había intervenido personalmente para garantizar que Sofía recibiera asignaciones acordes a sus capacidades. Bajo su mando, se le habían encomendado misiones cada vez más desafiantes que demostraron sus capacidades y construyeron el historial de combate que los pilotos masculinos daban por sentado. Su mentoría había sido crucial para desarrollar su confianza y experiencia táctica. La misión que definiría sus carreras comenzó como un reconocimiento rutinario. Peterson estaba realizando una inspección de mando avanzada, volando en un transporte C-130 modificado para visitar bases remotas cerca de la frontera con Siria. Sofía fue asignada como escolta, liderando una formación de 4 F-16 que proporcionaba cobertura aérea a la aeronave del general. La sesión informativa de inteligencia había sido estándar: actividad aérea enemiga mínima, entorno de baja amenaza, tiempo de vuelo previsto de 2 horas. Pero la inteligencia nunca es perfecta, y las misiones rutinarias suelen convertirse en desastres cuando el enemigo decide cambiar las reglas. La sesión informativa había sido dirigida por el coronel Davis, el oficial de inteligencia que había estado rastreando los movimientos aéreos enemigos durante 6 meses. Su evaluación se basó en patrones que sugerían que los aviones de combate enemigos estaban siendo conservados para operaciones defensivas en lugar de ataques ofensivos. Los vuelos de reconocimiento recientes habían encontrado una resistencia mínima, lo que llevó a la conclusión de que las capacidades aéreas enemigas se habían visto significativamente degradadas. Pero lo que la comunidad de inteligencia desconocía era que las fuerzas enemigas habían estado creando patrones falsos deliberadamente, reservando sus aeronaves para un ataque coordinado contra objetivos de alto valor de la coalición.
El vuelo de inspección de Peterson representaba exactamente la oportunidad que habían estado esperando, la de eliminar a los altos mandos estadounidenses, al mismo tiempo, demostrar su continua capacidad para desafiar la superioridad aérea de la coalición. A las 14:30 horas, el radar de Sofía detectó múltiples contactos aproximándose desde el noreste. 6 aeronaves en formación de ataque, moviéndose rápidamente y sin responder a las señales de radio. El enemigo, de alguna manera, había posicionado un escuadrón de cazas completo justo donde las aeronaves de Peterson serían más vulnerables. Líder Viper, aquí base Sander. La voz del controlador AVAX transmitía una preocupación urgente. Mostramos 6 bandidos con rumbo 045, a 40 metros de distancia y acercándose. Recomiendo acción evasiva inmediata. Sofía miró su pantalla táctica, evaluando rápidamente la situación que se estaba desarrollando. El C-130 de Peterson era un blanco fácil, un avión de transporte lento y pesado sin capacidad defensiva contra los cazas modernos. Su propia formación estaba superada en número y posición, sorprendida escoltando un objetivo de alto valor a través de un espacio aéreo que de repente se había convertido en un campo de batalla. Base Sander, Viper al mando, ¿cuál es nuestro respaldo? ¿Cuánto tiempo hasta que llegue apoyo adicional? Viper al mando, los aliados más cercanos están a 20 minutos. Estás solo. 20 minutos podrían haber sido 20 horas. Los cazas enemigos alcanzarían el avión de Peterson en menos de 5 minutos, y la formación de Sofía no podía proteger un avión de transporte contra 6 atacantes dedicados. Fue entonces cuando Sofía tomó la decisión que salvaría a un general o le costaría todo. Viper 2 a 4, escolten a Sander a casa a salvo. Yo retrasaré a los bandidos. Viper al mando, eso es un suicidio. No puedes enfrentarte a 6 cazas solo. Viper 2, no planeo enfrentarlos. Planeo destruirlos. Sofía se separó de la formación, ascendiendo a 25.000 pies y colocándose entre los cazas enemigos y la ruta de escape de Peterson. Su F-16 llevaba 6 misiles AIM-120 AM-RAM y 2 AIM-9 Sidewinder. Suficiente potencia de fuego para atacar múltiples objetivos, pero solo si los usaba con perfecta precisión táctica. La formación enemiga se sentía confiada, volando en una formación de ataque clásica hacia lo que creían que era un avión de transporte indefenso con una escolta mínima. No tenían ni idea de que estaban a punto de enfrentarse a un piloto que había revolucionado las tácticas aire-aire mediante innovaciones que otros pilotos de caza consideraban imposibles. La primera ventaja de Sofía fue psicológica. Los pilotos enemigos esperaban encontrar vuelo defensivo con una escolta inferior en número. En cambio, se encontraron ante un ataque agresivo que violaba todo lo que sabían sobre las tácticas de caza convencionales. Las lecciones de su padre resonaban en su memoria. Cuando te superan en número, la única ventaja que tienes es hacer algo que el enemigo no espera. Haz que luchen tu batalla, no la suya. Suprimir un misil AMRAAM se lanzó desde el alcance máximo, apuntando al líder de la formación enemiga. Pero en lugar de esperar resultados, Sofía maniobró de inmediato para su segundo disparo, usando técnicas que su padre le había enseñado sobre cómo enfrentarse a múltiples amenazas en rápida sucesión. El líder de la formación enemiga nunca vio el misil que lo mató. En un momento, lideraba un ataque contra un avión de transporte indefenso. Al instante siguiente, su avión se desintegraba en una bola de fuego que esparcía escombros por el cielo sirio. El líder ha caído, gritó otro piloto enemigo. ¿De dónde salió ese misil? El segundo misil de Sofía ya estaba en el aire, dirigiéndose hacia el segundo al mando del enemigo. Su enfoque táctico era simple pero devastadoramente efectivo. Eliminar primero la estructura de mando del enemigo y luego destruir sistemáticamente las amenazas restantes mientras intentaban averiguar qué estaba sucediendo. La segunda muerte llegó 30 segundos después de la primera. Sofía se había posicionado para explotar huecos en la formación enemiga que ni siquiera sabían que existían,
lanzando misiles desde ángulos que sus sistemas defensivos no podían contrarrestar. Esto es imposible. Los pilotos enemigos supervivientes comenzaban a entrar en pánico. ¿Cómo es posible? ¿Piloto destruyendo toda nuestra formación? La risa de Sofía crepitó a través de la frecuencia de radio que usaba el enemigo. Caballeros, acaban de buscar pelea con el piloto equivocado. La guerra psicológica era tan importante como los efectos cinéticos. Sofía luchaba contra pilotos enemigos que nunca se habían enfrentado a alguien que atacara con tanta confianza agresiva en inferioridad numérica. Su entrenamiento les decía que la superioridad numérica garantizaba la victoria. Pero Sofía estaba desmantelando sistemáticamente sus suposiciones junto con sus aviones. La tercera y la cuarta muerte se produjeron con segundos de diferencia. Sofía había aprendido a pensar en 3 dimensiones, utilizando la altitud y la gestión de la energía para posicionarse para disparos que otros pilotos no podían imaginar. Sus misiles impactaron a aeronaves enemigas que creían estar a salvo, convirtiendo a atacantes confiados en escombros en llamas. Para entonces, los 2 pilotos enemigos supervivientes volaban a la defensiva, intentando escapar de una situación táctica que no entendían. Habían comenzado el combate con una abrumadora superioridad numérica contra una sola piloto. Ahora corrían por sus vidas de alguien que los perseguía con precisión letal. El quinto misil de Sofía eliminó al piloto que intentaba huir hacia espacio aéreo amigo. Ella rastreó su ruta de escape, anticipó sus maniobras evasivas y lo interceptó con un disparo que demostró por qué era considerada una de las mentes tácticas más innovadoras de la aviación militar. El último piloto enemigo hizo una llamada desesperada por radio, solicitando refuerzos inmediatos. Un piloto estadounidense ha destruido todo nuestro escuadrón. Necesito ayuda. La respuesta de Sofía se transmitió en la misma frecuencia. Díganle a sus refuerzos que pueden intentarlo. Me quedan 2 misiles y todo el día para usarlos. El último piloto enemigo prefirió la discreción al valor, desapareciendo en el horizonte a toda velocidad. Sofía podría haberlo perseguido, pero su misión no era acumular bajas. Era proteger al general Peterson y asegurar su extracción segura. Base Sander. Aquí Víbora. Amenaza de bandidos eliminada. 5 bajas confirmadas, una probable que huyó del área y se reincorporó a Hogar Sander para ser escoltada a un lugar seguro. El silencio de radio que siguió duró casi 1 minuto. Finalmente, la voz del controlador de la VAX regresó llena de asombro e incredulidad. Víbora. ¿Acabas de destruir tú solo un escuadrón de cazas enemigo? Confirmado. Base Sander. Solo hacía mi trabajo. Pero la misión estaba lejos de terminar. Al reincorporarse Sofía a la formación de Peterson, su radar detectó nuevas amenazas. Bases de misiles tierra-aire enemigas que se habían activado en respuesta al combate aéreo. Peor aún, el C-130 de Peterson mostraba señales de daños por misiles enemigos disparados antes de que Sofía eliminara la amenaza de caza. Víbora al frente. Aquí Tunderome. La voz de Peterson transmitía estrés y admiración a partes iguales. Recibimos algunos impactos de su ataque inicial. Problemas hidráulicos. Sistemas de navegación averiados. Tendremos que realizar un aterrizaje de emergencia. Sofía miró su pantalla táctica, identificando el único lugar de aterrizaje posible dentro del alcance, una pista de aterrizaje remota en lo profundo del territorio disputado. Pero los informes de inteligencia indicaban que la zona estaba repleta de fuerzas terrestres enemigas que capturarían o matarían a cualquiera que aterrizara allí. Tunderome, esa pista de aterrizaje está en manos enemigas. Aterrizar allí es un suicidio. Víbora al frente. No tenemos otra opción. Aterrizamos allí o nos estrellamos en las montañas. Sofía tomó su segunda decisión imposible del día. Tunderome a casa. Proceder a la emergencia. Aterrizaje. Limpiaré la pista y daré cobertura. Lo que siguió fue la misión de apoyo aéreo cercano más audaz en la historia de la aviación moderna.
Sofía dirigió una campaña aérea en solitario contra las fuerzas terrestres enemigas que habían ocupado la pista, utilizando los misiles y cañones que le quedaban para destruir sistemáticamente las posiciones defensivas. Las fuerzas terrestres enemigas se habían posicionado para repeler los intentos de rescate convencionales con armamento pesado y posiciones fortificadas que cubrían todos los accesos a la pista. Pero nunca se habían enfrentado a un solo piloto de F-16 que considerara el apoyo aéreo cercano como un arte de precisión. Los ataques de Sofía eran de precisión milimétrica. Eliminó las posiciones de armas enemigas con cañones tan precisos que podía destruir equipo, dejando intactas las zonas de personal. Su objetivo no era el máximo de bajas. Era el dominio táctico que permitiría que el avión de Peterson aterrizara con seguridad. Pero cuando el avión dañado de Peterson tocó tierra, las fuerzas enemigas invadieron el lugar de aterrizaje. El equipo de seguridad general luchó valientemente, pero se veía superado en número y armamento. En cuestión de minutos, Sofía observó a través de su cápsula de objetivos cómo Peterson era capturado por soldados enemigos que habían sobrevivido a su asalto aéreo. Líder Viper, aquí Viper 2. La voz de su compañero de ala denotaba desesperación. El general Peterson ha sido capturado. Las fuerzas enemigas lo están alejando de la pista de aterrizaje. Sofía rastreó el convoy enemigo con sus sensores, observando cómo transportaban a uno de los líderes militares más importantes de Estados Unidos hacia un destino que podría comprometer la seguridad nacional. El protocolo estándar exigía que informara de la captura y esperara una misión de rescate que podría tardar días en organizarse. En cambio, Sofía decidió reescribir las reglas. Viper 2, RTB e informe de la situación. Voy tras él. Sofía, eso es imposible. No se puede realizar una misión de rescate terrestre en un F-16. Mírame. Lo que Sofía logró en las siguientes 2 horas redefinió lo que los aviones de combate podían lograr en la guerra no convencional. Utilizando su F-16 como plataforma de reconocimiento y arma de ataque de precisión, rastreó el convoy enemigo a través de un terreno montañoso que debería haberle proporcionado un ocultamiento perfecto. Su primer desafío fue la recopilación de inteligencia. Sin fuerzas terrestres ni apoyo satelital, Sofía tuvo que localizar a Peterson utilizando únicamente los sensores de su aeronave y el conocimiento táctico adquirido al estudiar los patrones de comportamiento del enemigo. Realizó misiones de reconocimiento a baja altura que la acercaron a las defensas aéreas enemigas, mapeando sus posiciones e identificando sus puntos débiles. El convoy enemigo se dirigía a un recinto fortificado donde Peterson sería interrogado y posiblemente ejecutado. Sofía contaba con quizás 1 hora antes de que llegaran a su destino, tras lo cual el rescate sería imposible. Su solución táctica fue tan innovadora como peligrosa. En lugar de intentar una operación de rescate convencional, Sofía decidió usar las tácticas del enemigo en su contra. Les haría creer que estaban siendo atacados por una fuerza mucho mayor, creando caos y confusión que le darían a Peterson la oportunidad de escapar. La primera fase consistió en la guerra psicológica. Sofía realizó sobrevuelos a alta velocidad y baja altitud sobre el convoy, utilizando las explosiones sónicas de su aeronave para simular ataques con misiles. El impacto psicológico fue inmediato. Los soldados enemigos se pusieron a cubierto, convencidos de que estaban siendo bombardeados por aeronaves invisibles. Durante la confusión, Sofía utilizó cañones de precisión para inutilizar los vehículos del convoy sin dañar a Peterson. Cada ráfaga estaba calculada para crear la máxima perturbación y minimizar el riesgo para el general capturado. Su puntería era tan precisa que podía inutilizar los motores de los vehículos dejando intactos los compartimentos de pasajeros. La segunda fase requería que Sofía aterrizara su F-16 en una carretera de montaña, algo que los pilotos de combate insistían en que era imposible. Pero Sofía había estudiado procedimientos de aterrizaje de emergencia que otros pilotos consideraban demasiado peligrosos. Encontró un tramo recto de carretera apenas lo suficientemente largo para su avión y ejecutó un aterrizaje que violó todas las normas de seguridad de la aviación militar.
Con su avión sirviendo tanto de plataforma de transporte como de armamento, Sofía llevó a cabo un asalto terrestre en solitario contra la posición enemiga donde Peterson se encontraba retenido. Utilizando el cañón de su avión y el factor sorpresa total, eliminó a los guardias y rescató al general en una operación que duró menos de 10 minutos. El despegue fue aún más peligroso que el aterrizaje. Con Peterson asegurado en el compartimento de mantenimiento de la aeronave, un espacio nunca diseñado para pasajeros, Sofía logró que su sobrecargado F-16 despegara utilizando técnicas que llevaron tanto a la aeronave como al piloto más allá de sus límites de diseño. El vuelo de regreso a territorio amigo fue una obra maestra de vuelo táctico. Las fuerzas enemigas habían sido alertadas del rescate y Sofía tuvo que evadir misiles tierra-aire y cazas mientras volaba una aeronave que nunca fue diseñada para el transporte de pasajeros. Cuando el F-16 de Sofía aterrizó en la base aérea principal 3 horas después del inicio de la misión, había logrado algo sin precedentes en la aviación militar. Una misión de rescate aire-tierra con un solo piloto que salvó a uno de los líderes militares más importantes de Estados Unidos. El general Peterson fue el primero en saludarla cuando apagó los motores. Su rostro reflejaba el agotamiento por el cautiverio, pero sus ojos reflejaban algo que Sofía rara vez había visto en oficiales superiores: absoluto respeto y admiración. Capitán Hayes, dijo simplemente, lo que logró hoy fue extraordinario. No solo me salvó la vida. Demostró una innovación táctica que cambiará nuestra concepción del poder aéreo. El comandante de la base, el coronel Martínez, se acercó con una expresión que mezclaba asombro e incredulidad. Hayes, en 30 años de aviación militar, nunca había visto nada parecido a lo que acaba de lograr. 5 cazas enemigos derribados, una misión de rescate terrestre realizada con un F-16 y un general rescatado de un cautiverio enemigo. Esto va a reescribir los libros de texto. Sofía se quitó el casco, revelando su cabello castaño rojizo empapado de sudor y sus ojos azules brillantes de satisfacción por la misión cumplida. Señor, el general Peterson habría hecho lo mismo por cualquiera de nosotros. Simplemente estaba en el lugar correcto con el avión correcto. Peterson negó con la cabeza firmemente. Capitán, lo que hizo hoy fue mucho más allá del deber o el entrenamiento. Improvisó soluciones a problemas imposibles y las ejecutó con precisión, salvando vidas estadounidenses. Los informes posteriores a la misión de Sofía se convirtieron en estudios clasificados examinados por fuerzas aéreas de todo el mundo. Sus innovaciones tácticas fueron analizadas, sus técnicas se incorporaron al entrenamiento avanzado de pilotos y su misión se convirtió en la base de una nueva doctrina sobre operaciones con un solo piloto en entornos de conflicto. 6 meses después, la capitana Sofía Hayes fue ascendida a mayor y se le ofreció el mando del escuadrón de cazas de élite de la Fuerza Aérea. Pero lo más importante es que nunca más volvió a oír a nadie cuestionar si las mujeres podían afrontar las misiones de combate más peligrosas. El general Peterson se convirtió en su mayor defensor, y solía decirles a los líderes militares: si quieren entender cómo se ven la innovación y el coraje en la guerra moderna, estudien lo que Hayes logró ese día. No se limitó a seguir procedimientos, sino que inventó otros nuevos cuando la situación lo exigía. Hoy, la coronel Sofía Viper Hayes dirige el principal programa de entrenamiento de cazas de la Fuerza Aérea, enseñando a la próxima generación de pilotos que el arma más importante en cualquier aeronave es la mente tras los controles. Sus estudiantes aprenden no solo a volar cazas, sino a pensar más allá de las limitaciones convencionales cuando las vidas estadounidenses están en juego. ¿Alguna vez han estado en una situación en la que todos decían que algo era imposible solo para demostrar que la limitación estaba en su imaginación y no en la realidad? La historia de Sofía nos recuerda que los oponentes más peligrosos suelen ser los que se niegan a aceptar que ciertas cosas no se pueden hacer. Los pilotos enemigos que la enfrentaron ese día esperaban encontrar tácticas defensivas estándar de una escolta inferior en número. En cambio, se encontraron superados en combate y pensamiento por alguien que había estudiado sus debilidades y las había explotado con una precisión devastadora. Si creen en esa verdad,
La excelencia surge de ir más allá de las limitaciones aceptadas. Comparte esta historia. Porque en algún lugar a alguien le dicen que sus metas son imposibles, sin saber que están a punto de demostrar que imposible es solo otra palabra para aún no se ha hecho. Sofía Hayes no solo sobrevivió a los cazas enemigos y rescató a un general capturado. Redefinió lo que un piloto podía lograr cuando el coraje, la habilidad y la innovación se unieron en el crisol del combate. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.